Hola, hola, mis estimados estudiantes. Nos corresponde en esta ocasión trabajar respecto a los temas de la semana uno de nuestro curso Taller de Desarrollo de Bases de Datos. En esta semana uno los temas son vistas y procedimientos almacenados. Para desarrollarlo tenemos que tener muy presentes nuestros objetivos. Y nuestros objetivos tomados del plan de estudio es aplicar el lenguaje SQL, lenguaje que ustedes ya aprendieron en el curso anterior de base de datos, para crear vistas y procedimientos almacenados con el fin de tomar decisiones en el uso de base de datos. Vamos a ordenar esta presentación en los dos grandes temas. Primero, lo que dice relación con las vistas y posteriormente con los procedimientos almacenados. Empecemos entonces a hablar de las vistas o view en inglés. La primera pregunta es, ¿por qué necesitamos vistas o para qué sirven las vistas? Y estas se justifican debido a que el modelo de datos relacional, es decir, aquel que maneja los datos como tablas, o sea, con filas y columnas, eh, la forma de guardar la información no siempre es la más útil al momento de visualizarla o verlas. De ahí el nombre del concepto llamado vistas. Entonces, ¿qué es una vista? Es simplemente una consulta, un select, una consulta a nuestra base de datos que refleja o que muestra el contenido de una o varias tablas para poder verlos como si fuera una sola tabla. Ese es el sentido y la idea de la vista. Es decir, es una consulta a la base de datos para poder ver los datos de una manera directa, precisa, a través de esta vista. Ahora, ¿por qué razón, por qué motivo queremos crear vista? Hay varios. El primero que queremos destacar es aquel que se refiere a la seguridad. Es decir, nos puede interesar, ¿no es cierto?, como administradores de base de datos, que solo vean los datos aquellos a quienes les corresponda. Incluso en la misma tabla, no siempre queremos que los usuarios vean todos los campos, las columnas. Entonces podemos restringir ese acceso mediante vistas. También comodidad, porque a veces necesitamos revisar, consultar datos de distintas tablas. Entonces, hacer una consulta hacia varias tablas, si bien no es algo tan complejo, ustedes los aprendieron en el curso anterior, tampoco es tan trivial. Entonces, el sentido es que nos podamos apoyar en las vistas. Entonces, nos simplifica esta tarea de acceder a los datos. Una cosa importante es que las vistas no tienen o no generan una copia física de los datos, porque son consultas. Recordemos que cuando se hace una consulta a la base de datos, o sea, un select, el resultado es una tabla temporal que, como el nombre lo indica, solamente existe mientras lo ocupo. Es decir, puedo hacer miles de accesos a las vistas y los resultados, esta tabla temporal, solo va a existir mientras estoy usando la vista. Después desaparece. La pregunta o la idea ahora es, bueno, ¿cómo creo una vista? Y como siempre en SQL, la instrucción es muy simple, es create view, o sea, crear vista, le asignamos el nombre de la vista con todas las restricciones que sabemos, no podemos usar palabras reservadas, etcétera, etcétera. Y después ponemos la instrucción as y ponemos nuestra sentencia de select. Como ven, la vista no es más que una consulta directa a la base de datos. Por ejemplo, queremos crear una vista relacionada con la tabla en direcciones, o sea, dirección de la empresa, en la que se muestre el nombre, el giro, sucursales, etc. Y, consecuente con lo que hemos conversado, la instrucción sería create view, o sea, crear vista, llamada vis sucursales, vista sucursales. Es una buena regla anteponer, por ejemplo, como aquí se señala o se muestra, VIS de vista, underline o underscore y el nombre. De tal manera que cuando se listen los objetos en la base de datos, sean fácilmente reconocibles como vista. ¿Cuál es la instrucción o cuál es la vista específica? ¿Cuál es el acceso a los datos? Bueno, ahí está el select, el nombre de una tabla con el alias A, que es empresa, aparece en el front, como ustedes pueden ver.
el campo nombre, y para que no haya confusiones le pongo giro. Ese campo nombre lo saco de la tabla C, que es el alias, ¿no es cierto?, de la tabla EMP giros o giros de la empresa, la sucursal y la dirección. ¿Desde qué tabla? Ya las mencionamos, la tabla EMP empresas, EMP direcciones y EMP giros. Y la asociación entre las tres tablas estaría entre el campo root de la tabla EMP direcciones y el campo root de la tabla EMP empresa. Además, para aparecer en la vista o en la consulta, debe cumplir que el campo código de la tabla EMP giros tiene que ser igual al campo giro de la tabla EMP empresas. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hemos hecho simplemente es crear una consulta, pero en esta ocasión la consulta está asociada con el nombre BIS sucursales. Por supuesto que una vez que hemos creado nuestra vista, también la podemos modificar, y eso lo podemos hacer a través de instrucciones SQL. Y como siempre, para modificar, entre comillas, para alterar, para acordarnos de la palabra, ocupamos el comando alter view o modificar la vista. Aquí tenemos la modificación de la vista de BIS sucursales y cambiamos el código simplemente. Al hacer alter view, lo que ocurre es que la consulta anterior simplemente desaparece y la vista o el nombre de la vista queda asociado a la nueva consulta que hemos ingresado. Y también, obviamente, como cualquier objeto que creamos en nuestra base de datos, lo podemos borrar y usamos el comando o la instrucción drop view y el nombre de la vista. Algunos comentarios. El primero, obviamente, debemos tener nosotros los permisos necesarios para poder ejecutar la instrucción. Eso es de sentido común. Lo segundo, recordar, importante, que drop no tiene control Z, no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, si yo ejecuto drop view, BIS sucursales, se borra la vista y ya no es recuperable a menos que la tuviera en algún respaldo de la base de datos. Porque las vistas, igual que las tablas, se almacenan en la base de datos. Veamos otros ejemplos con la visualización de algunos datos. Aquí tenemos la tabla employee o empleados con la identificación, last name, que es, ¿no es cierto?, el apellido, first name, que es el nombre, title o título y otros campos más. Entonces, como decíamos, por seguridad, por discreción, vamos a crear una vista llamado Employee View, que es lo que aparece aquí en el rectángulo que está al medio, ¿sí? Y esta vista llamado Employee View se define como seleccionar o acceder al apellido y al nombre de la tabla de empleados. La consulta es muy sencilla y genera esta tabla temporal llamado Employee View. ¿Por qué se llama así? Porque es el nombre de la vista. Y la tabla Employee o empleados está dentro o guardada en la base de datos Nordwind, que es una base de datos de ejemplo. Entonces, cuando el usuario accede a esta vista, como indica, ¿no es cierto?, este comentario, lo que va a ver es simplemente los apellidos y los nombres de los empleados. No tiene por qué conocer su identificación o su título u otros datos. Aquí vemos en forma práctica la utilidad y el aporte de las vistas. Resumamos o ordenemos el tema viendo las ventajas de manera más ordenada. Primero, centrar el interés de los datos en los datos de los usuarios, o sea, mostrar solo lo que el usuario necesita y requiere ver. Enmascarar, esconder de alguna manera la complejidad de la base de datos. El ejemplo que acabamos de ver es muy simple, pero una vista, al ser una consulta, podría requerir un código muy, muy complejo para crearlo. Entonces, toda esa complicación, complejidad, se le esconde al usuario. El usuario solo accede a la vista, puede ser en forma directa a través de una aplicación, y se le muestra o él ve lo que le corresponde, por decirlo de alguna manera. Otra ventaja es simplificar la administración de los permisos de usuario, porque puedo crear un usuario que tenga acceso a algunas vistas y me simplifica un montón de complejidades. A través de ese usuario, cualquiera que lo ocupe solo ve lo que le corresponde. Mejora el rendimiento porque, como decíamos, la vista al ejecutar se crea una tabla temporal y mientras esta exista puede ser accedida por distintos usuarios y no tiene que volverse a consultar por cada usuario.
y organizar los datos para exportarse a otras aplicaciones. Si necesito exportar los datos con una estructura específica, puedo hacer una vista, ejecutarla, generar esta tabla temporal y esa grabarla o exportarla y llevármela a otras aplicaciones. Veamos entonces un poco más en profundidad la creación de vistas. Ejemplo de una vista de tablas combinadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la vista es de más de una tabla. Como cualquier consulta puedo acceder a varias tablas a la vez. Vamos a ver cómo modificar y eliminar con un ejemplo más específico. Habíamos visto el código conceptualmente, o ya lo vimos, y ahora lo vamos a ver con más detalle. Ubicación de la información de definición de vistas, dónde está, y la optimización del rendimiento mediante vistas. Aquí tenemos un ejemplo de creación de una vista llamada Order Subtotal View, o sea, vista de los subtotales de las órdenes de compra, ¿sí? Y esta vista lo que hace es obtener, ¿no es cierto?, la identificación de la orden de compra y hace una suma con un cálculo tomando el precio unitario por la cantidad menos un descuento, etcétera, etcétera. Y ustedes dirán, el código no es tan complejo, estoy de acuerdo, pero para un usuario podría ser relativamente difícil llegar a algo así. De la tabla Order Details, o sea, detalles de las órdenes, ¿sí? Y agrupado por la identificación. No podemos poner cualquier cosa en una vista. Por ejemplo, no se puede incluir la cláusula de instrucción order by, o sea, ordenado por, y tampoco la palabra clave into. La palabra clave into lo que hace es tomar el resultado de la consulta y guardarlo en otra tabla. Eso no se puede hacer con una vista, porque el sentido de la vista es que el usuario la ocupe y acceda solo a lo que le corresponde, no que esté creando copias de datos. Aquí tenemos entonces lo que habíamos mencionado o anunciado previamente, que es una vista definida en la base de datos Norwind de ejemplo, y que se llama Ship Status View, o sea, vista del estado de los envíos. Ship significa buque o barco, pero en este contexto quiere decir como envío. ¿Por qué? Porque alguna vez los envíos eran todos en barco. Ya no es tan así, pero se sigue usando como sinónimo. Entonces ustedes se fijan, ahí está seleccionando la identificación de la orden, la fecha de envío, el nombre del contacto de más de una tabla, en este caso la tabla cliente o customers, reunida con un inner join con la tabla orders, ¿sí? A través del campo customer ID entre ambas tablas, y además con la condición de que la fecha de requerimiento sea menor a la fecha de envío de la orden. Y el resultado, ¿no es cierto?, aparece aquí en este ejemplo y se muestran 3 registros en la consulta. Como ya dijimos, podemos modificar nuestra vista y en este caso estamos cambiando, ¿no es cierto?, el ejemplo anterior, la vista Employee View, y además del apellido y el nombre le estamos agregando extensión, que lo que quiere decir es como el anexo, podríamos decir, que tiene el empleado arriba de su escritorio, digamos, ¿sí?, de la tabla empleado. Al modificar la vista se conservan todos los permisos que ya están asignados a la anterior y como ya dijimos, esta nueva instrucción reemplaza simplemente a lo que había antes. Y para eliminar drop view, o sea, borrar, o más bien, drop es como botar al basurero, ¿sí? No sé si se han fijado en las latas de bebida o de cerveza, según los gustos que tengan, y aparece un dibujito como una personita botando una lata en el basurero. Es decir, por favor, después de tomar el líquido, bote la lata en el basurero. Acá es lo mismo, el drop significa botar, obviamente no en un basurero, sino botar de la base de datos. Esta vista, como ya dijimos, no tiene vuelta atrás. Ahora podemos ver la definición de la vista, podemos acceder al objeto de la vista. En este curso, ¿no es cierto?, los ejemplos, los trabajos se hacen con SQL Server, entonces simplemente recorremos la estructura de la base de datos, llegamos a la carpeta o rama del árbol donde están las vistas y ya tenemos botón derecho, podemos sobre la vista que queremos ver y podemos editarla, a menos que esté creada con with encryption y que se entiende fácilmente como encriptación, es decir, se oculta el código.
¿Para qué? Para que no cualquiera pueda revisarla y solamente lo pueda hacer alguien que tenga los privilegios y que la creó. ¿Ya? Y también podemos ver la dependencia de una vista, es decir, cuáles son los objetos que tablas ocupa, ¿sí? Y podemos saber exactamente qué elemento va a ocupar nuestra vista. Y para terminar el concepto de vista, vemos aquí un ejemplo en la cual se muestran tres tablas de la base de datos Norwind, Customer o cliente, Orders y Order Detail, o sea, clientes, órdenes, pedidos podríamos decir, y el detalle de los mismos. Estas tres tablas podrían tener muchos miles de registros y obviamente se pueden acceder, pero cuando tenemos consulta a tablas con muchos registros, el tiempo de respuesta podría ser un poco extenso, y lo cual implica usar los recursos del servidor de base de datos o de la máquina donde estemos accediendo a los datos físicos o directamente. Entonces, ¿por qué dice consideración afecta al rendimiento? Porque nosotros podemos crear una vista que en este caso se llama Top Sales View, o sea, vista de las ventas top, o sea, de las ventas más importantes, y esa consulta asociada a la vista es todos los campos, ¿no es cierto? ¿Sí? De la tabla, eh, perdón, de la vista Total Purchase View, o sea, de la vista donde están, digamos, todas las ventas, pero aquí estoy accediendo, consultando solamente aquellas que cumplen con tener el campo subtotal mayor a 50.000. Por eso dice Top Sales View. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo una vista creada llamada Total Purchase View, o sea, todos los datos de las ventas, llamémoslo así, y dijimos que es una vista, por lo tanto es una consulta, por lo tanto es una tabla temporal que se crea al ejecutar la vista, y después yo puedo acceder directamente a los registros que están en esta tabla temporal ya creada a partir de la vista, y solamente consultar uno específico, como por ejemplo acá está consultando los registros cuyo campo company name o nombre de la compañía sea igual a Ernst Handel. Entonces, ¿dónde está el rendimiento o por qué mejora el rendimiento? Porque al crear la vista se ejecuta esta consulta, se crea la tabla temporal y ahora accedo solamente a la tabla temporal y no tengo que acceder a los cientos o miles o millones de registros de las tablas involucradas. A eso se refiere, o eso buscamos con mejorar el rendimiento del uso de nuestra base de datos. Pasamos entonces al segundo tema, que es procedimiento almacenado de nuestra primera semana del curso taller de desarrollo de base de datos. Los procedimientos almacenados, bueno, primero, procedimiento en conjunto de instrucciones que yo lo invoco a través de su nombre, ¿sí? Y almacenados quiere decir de que ya están guardados estos procedimientos, ¿dónde? En la base de datos, y ahí los voy a ocupar. ¿Ya? Vamos a ver ordenadamente primero cómo se definen los procedimientos almacenados, cómo se hacen los procesamientos, o sea, cómo se ejecutan posteriormente, a qué nos referimos, ya lo vamos a ver, pero tiene que ver con la compilación del procedimiento almacenado, y la compilación tiene que ver con traducir el código de alto nivel en código ejecutable, y por lo tanto estamos hablando del rendimiento en el uso de la base de datos. Y vamos a ver algunas ventajas de los procedimientos almacenados. Partamos con una definición. ¿Qué es lo que es un procedimiento almacenado? Como ya dijimos, una colección, un conjunto de instrucciones Transact SQL. Transact SQL es la versión SQL de nuestra base de datos o de la base de datos SQL Server, y estas instrucciones tienen un nombre. Por supuesto que las instrucciones incluidas en un procedimiento almacenado lo que buscan es resolver alguna problemática. Por eso dice encapsulado de tareas repetitivas. Es decir, si yo necesito hacer, ejemplo, todos los meses el cálculo del sueldo bruto de la gente de mi empresa, podría ejecutar un código del último día hábil del mes, pero mejor que eso, genero el código, lo pruebo, veo que funciona, es decir, que genera el sueldo bruto de todos los trabajadores, y lo guardo con un nombre creando un procedimiento almacenado. Entonces después simplemente ejecuto el procedimiento almacenado porque yo sé que el código funciona, porque ya lo probé y sé que cumple con el objetivo. A eso se refiere con encapsulado de tareas repetitivas, no estar siempre ejecutando o escribiendo el código de cero.
Existen 5 tipos de procedimientos almacenados de sistema, obviamente vienen incluidos con la base de datos cuando la instalamos. En el caso de SQL Server, los procedimientos almacenados del sistema empiezan con el prefijo SP de Store Procedure, o sea, procedimiento almacenado, literalmente la traducción, underline y el nombre. Vienen obviamente con nombre en inglés porque son del sistema. Los procedimientos almacenados de locales, temporales, remotos y extendidos. Esos son los 5 tipos. Los procedimientos almacenados permiten o reciben parámetros de entrada y pueden devolver valores específicos. Eso significa que al ejecutar el procedimiento almacenado, yo le paso los valores que quiero que ocupe. Por ejemplo, lo que estamos hablando de calcular el sueldo bruto de los trabajadores, yo le entregaría el año y el mes para que el procedimiento almacenado calcule los sueldos brutos. Esos serían los parámetros de entrada. Y permite devolver valores de estado para indicar que se ha ejecutado satisfactoriamente el procedimiento almacenado o no. ¿Qué quiere decir eso? Que hay funciones predefinidas en mi sistema base de datos, en el caso de SQL Server, son las funciones arroba con algún nombre. Por ejemplo, arroba error captura el error o el valor de error si es que se hubiese producido al ejecutar el procedimiento almacenado. Entonces, ustedes estarán pensando, bueno, pero ¿para qué voy a ejecutar un procedimiento almacenado que tiene errores? Es que los errores no siempre, o sea, no son del código como tal, sino que podría ocurrir, por ejemplo, que un usuario que no tiene permisos ejecute un procedimiento almacenado que borra registro y como no tiene permiso para borrar registro, se produce un error no porque el código esté malo, sino porque está siendo mal utilizado, por decirlo de alguna manera. Y ese error lo puedo capturar y lo puedo manejar dentro de mi procedimiento almacenado. Entonces, aquí tenemos un resumen donde al momento de crear el procedimiento almacenado, yo hago un análisis de lo que necesito, lo creo y se almacena en las tablas sysObject y syscomment, que son las tablas de sistema de nuestra base de datos SQL Server, donde se guardan todos los objetos, en este caso el procedimiento almacenado. Cuando se ejecuta por primera vez, la base de datos lo optimiza y lo compila. Es decir, optimiza el acceso a los datos. Acuérdense que lo más complejo en una base de datos, o una de las cosas más complejas, es el acceso a los datos, y por lo tanto se optimiza la compilación. Entonces se guarda el plan compilado de ejecución y se coloca en el caché, que es un área de memoria rápida para ocuparlo cada vez que se necesita. Ahí tenemos el concepto de optimizar el uso de los recursos, porque el procedimiento almacenado, o sea, el código que voy a ejecutar, ya está compilado, por lo tanto está optimizado. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, ya dijimos algunas de ellas. Compartir la lógica de la aplicación, es decir, las personas o los usuarios ocupan los procedimientos almacenados, en el fondo ocupan la lógica que alguien creó y que es útil. ¿Sí? Permite ver los detalles de las tablas de la base de datos, mecanismo de seguridad, porque yo puedo restringir los que pueden ejecutar o no procedimiento almacenado, y mejora el rendimiento por lo que mencionábamos un instante atrás, al compilar la ejecución previamente. Veamos ahora cómo se crea un procedimiento almacenado, algunas recomendaciones, cómo se ejecuta y cómo se modifica. Aquí estamos creando un procedimiento almacenado llamado overdue orders. Overdue, como ustedes deben saber, en inglés quiere decir como atrasado, o sea, las órdenes que están atrasadas, que ya se pagaron, pero que todavía no han terminado, no han llegado a lo que se pidió. Crear, ya lo sabemos, y proc es la abreviatura de procedura o procedure, ¿ya? Es decir, es lo mismo escribir create o create procedure o create proc, ¿ya? Es lo mismo. Y el procedimiento almacenado es un simple select a la tabla órdenes con la condición de que el required date, o sea, la fecha en que debiera, digamos, que fue pedido la encomienda o el producto o lo que sea, sea menor a la fecha actual. GetDate es una función que vuelve a la fecha actual. Y además que la fecha de envío sea nula. Eso quiere decir que todavía no está asignada. ¿Ya? Un procedimiento almacenado, en este caso el ejemplo muestra un select, pero puede ser cualquier instrucción. Puede tener hasta 32 niveles internos y se puede ejecutar el procedimiento almacenado SP_help para mostrar información específica del procedimiento almacenado indicando su nombre. Ese SP_help no es un procedimiento almacenado que hayamos hecho nosotros, es uno que mencionábamos de sistema. O sea, viene con la instalación de la base de datos.
Algunas recomendaciones: el usuario DBO, o sea, Database Owner, dueño de la base de datos, debe ser el propietario de todos los procedimientos almacenados para que sea más ordenada la gestión. Un procedimiento almacenado se sugiere por tarea, no mezclar distintas cosas en un procedimiento almacenado, uno por tarea, uno para calcular el sueldo bruto, otro para calcular los descuentos, otro para calcular los días trabajados por cada persona en la empresa, etcétera. Una vez que lo creamos, lo probamos, solucionamos los errores y lo dejamos disponible. La idea es que usemos siempre la misma configuración de conexión para que no haya necesidad de recompilar cada vez que se modifica o se ejecuta el procedimiento almacenado. Y se sugiere reducir lo más posible la utilización de procedimientos almacenados temporales porque son difíciles de gestionar y ocupan mucho espacio en memoria. Aquí estamos ejecutando el procedimiento almacenado overdue order, o sea, órdenes atrasadas, simplemente con la instrucción exec. ¿Ya? Y el ejemplo que está más abajo ejecuta un procedimiento almacenado en una instrucción insert. Si ustedes se fijan que dice insert into, o sea, insertar dentro de la tabla customer, ¿qué cosa? Lo que se encarga de hacer el procedimiento almacenado employee customer. ¿Sí? Se puede modificar como cualquier objeto SQL con la instrucción alter, en este caso procedure, ¿sí? Y habría que poner en este caso en el ejemplo, ¿no es cierto?, el nombre del procedimiento almacenado overdue order, o sea, órdenes atrasadas, y le agregamos más detalle y algún uso de funciones internas. Como ya dijimos, se borran los procedimientos almacenados con drop procedure y el nombre, y podemos saber las dependencias que tiene, es decir, qué tablas usa o accede con el procedimiento almacenado de sistema, o sea que viene incluido con la configuración de SQL Server llamado SP_depends. ¿Ya? Los procedimientos almacenados también, como dijimos, pueden recibir parámetros de entrada. Decíamos, por ejemplo, el año y el mes del cual queremos calcular los sueldos brutos de los empleados. ¿Sí? Lo podemos ejecutar y puede devolver valores específicos. ¿Sí? Y también se pueden recompilar. Aquí tenemos un ejemplo de un procedimiento almacenado que recibe parámetros. Si ustedes se fijan, el procedimiento almacenado se llama Year to Year Sales, o sea, ventas año a año, y recibe como parámetro beginning date, o sea, fecha de inicio del rango que queremos revisar. ¿Y cómo sé que es un parámetro? Porque tiene el prefijo arroba, el carácter reservado arroba, después de un nombre indica un parámetro. Coma, viene otro parámetro, ending date, o sea, fecha de término, diríamos. Arroba ending date, también un tipo de parámetro datetime, o sea, año, mes, día, hora, minuto, segundo. Entonces lo que hace es primero revisar si la fecha, el parámetro que recibió o el valor que recibió en el parámetro beginning date es nulo. Si esto es así, o bien el parámetro recibido en el valor recibido en el otro parámetro ending date, arroba ending date, es nulo. Si cualquiera de los dos es nulo, entonces no tiene sentido ejecutar el procedimiento almacenado y por lo tanto se envía un mensaje de error, en este caso valores nulos no son permitidos, a la consola y se sale del procedimiento almacenado. Return devuelve la ejecución a donde fue llamado el procedimiento almacenado. Si no ocurre esto, implica que ambas fechas no son nulas, entonces se ejecuta obteniendo la fecha de envío, identificación de orden, etcétera, con la condición de que la fecha de envío esté en el rango de lo que indican los parámetros, o sea, entre la fecha de inicio y la fecha de término. Acá estamos ejecutando un procedimiento almacenado llamado add customer, o sea, agregar clientes, y le estamos entregando los parámetros. ¿Se fijan? Arroba customer ID es un parámetro, le asignamos el valor alf key o lo que sea, contact name, María Anders, company name, etc. O sea, estamos ejecutando el procedimiento almacenado add, agregar cliente, y le estamos pasando explícitamente los parámetros. Esos parámetros van a llegar al procedimiento almacenado y van a ser, lo más probable, ¿no es cierto?, por la lógica, insertados en la tabla de clientes con esos valores. Y aquí lo estamos ejecutando, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí estamos, es otra manera de ejecutarlo, en la cual solamente pongo los parámetros y lo que hace el procedimiento almacenado es recibir el primer parámetro, el primer valor, alf_key2, en el primer parámetro, el segundo valor, Alfred Futterkite, o como se pronuncie, en el segundo, y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, un poco más breve para que veamos toda la secuencia. Aquí tenemos la creación del procedimiento almacenado, llamado MathTutor,
recibe dos enteros, small int, y el resultado también indica que es un entero, un small int. ¿Sí? Y el procedimiento almacenado muy simple, lo que hace es al parámetro de salida, resultado, le asigna la multiplicación de los parámetros de entrada. ¿Cómo sé que el parámetro de salida? Porque obviamente ahí dice output, que es salida, ¿no es cierto? Aquí declaramos la variable en la cual voy a recibir el valor, la respuesta podríamos decir, y aquí ejecutamos el procedimiento almacenado con execute matuto en el nombre, le entregamos los dos parámetros y definimos que vamos a recibir la respuesta en @answer. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, si entregamos el 5 y el 6, la respuesta debería ser 30. Y después ejecutamos para que sea más visible, select, o sea, quiero ver, ponemos el string explícito, el resultado es, the result is, y la respuesta recibida. Entonces, como le entregamos el 5 y el 6, la respuesta es 30. ¿Ya? Como dijimos, los procedimientos almacenados permiten mejorar el rendimiento y para eso los podemos recompilar cuando queramos. Pero se recomienda eh, solo recompilar cuando el procedimiento almacenado devuelva datos que sean muy distintos entre sí, de tal manera que tenga sentido volver a recompilar, o cuando se agrega un nuevo índice a una tabla subyacente. ¿Qué quiere decir eso? Más adelante vamos a ver el concepto de índice, pero mientras tanto quedémonos con la idea que un índice es una estructura anexa que permite acceder a los datos más rápido. Es decir, si creo un índice con las tablas que el procedimiento almacenado ocupa, podría ser una buena idea volver a recompilarlo porque podría cambiar mucho los tiempos de acceso. Si no lo recompilamos, sigue usando la misma ruta de acceso inicial y ya podría no ser muy óptima. ¿Cómo se vuelve a recompilar? Bueno, create procedure with recompile, o sea, vuelvo a crear procedimiento, pero poniendo la instrucción with recompile, o si no quiero hacer eso, puedo ejecutar el procedimiento con la instrucción with recompile y lo recompila. O bien puedo usar el procedimiento almacenado del sistema sp_recompile. ¿Ya? Como decíamos al principio, hace un rato, podemos capturar los errores a través de la función @error y podemos incluso mandar mensajes, manejarlo, etc. Si yo ejecuto un procedimiento almacenado y no hay ningún error, la función @error tiene el valor 0, que es como decir no hay error. ¿Sí? Y eso sería respecto a procedimiento almacenado y las vistas. Un resumen de ambos temas es que una vista es simplemente una consulta que me permite encapsular o guardar las instrucciones específicas de la consulta que quiero hacer, y un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones que para mí son útiles o para el administrador de la base de datos es útil y que lo guardo con un nombre y que lo ejecuto entregándole parámetros y recibiendo respuestas. Esos serían los temas de esta primera semana. Muchas gracias por su atención.